El Acuerdo de Escazú, entre otras cuestiones, otorga un poder exacerbado a las ONGs. Sabemos perfectamente que sí que juegan para objetivos bien concretos y que tienen que ver con pisotear la propiedad privada. Emprendimientos forestales, emprendimientos energéticos, petroleros, mineros, gasíferos, quedan absolutamente interpelados y a merced de que cualquier activista de izquierda realice una denuncia, se intervenga estatalmente a la empresa e incluso se pueda llevar el pleito a instancias internacionales. Utilizarán este nuevo marco institucional para someter y para degradar aún más a los productores agrícolas, ganaderos, forestales y energéticos de Colombia, que ya han sido completamente diezmados por las políticas de decrecimiento que abiertamente lleva adelante Gustavo Petro, por ejemplo con esta asesora nefasta que es Mariana Mazzucato, una economista de la London School of Economics, íntima del magnate Bill Gates. Abandonar el capitalismo de libre mercado, que es el objetivo que persiguen muchos de estos desalmados, mezquinos y abusivos progresistas de élite que hablan de los desposeídos, pero lo que están buscando ni más ni menos, como bien ha dicho la ex ministra de Medio Ambiente de Dinamarca, Ida Auken, en un artículo del Foro Económico Mundial, es persuadirte de que no tengas nada y que seas feliz, puesto que el carbono que quieren reducir básicamente eres tú en este enfoque. Y yo no puedo separar este tipo de eventos de los grupos radicales extremistas que en muchos casos se dedican a la toma de tierras. En la Argentina, por ejemplo, he hablado del caso del Mocase Vía Campesina, que es una organización que forma parte de la CETEP, una federación que recibe sendos fondos gubernamentales, con los campesinos entre comillas sin tierra de Paraguay, durante mucho tiempo con los cocaleros también de Evo Morales. Cuando la retórica oficial de las ONGs, de los políticos de izquierda, de los grupos ecologistas, de los tecnócratas de todos los partidos acusan a la producción económica de generarlos, están incentivando la implementación de normativas como Escazú para que los verdaderos criminales ambientales no solamente queden impunes, sino que tomen el control absoluto de la situación. Los ecofascistas, tanto en sus versiones más edulcoradas, como las de las ONGs y los partidos socialdemócratas como Colombia Humana, como las versiones más radicales, por ejemplo los terroristas de una banda llamada Individualistas Tendiendo a lo Salvaje, intentan imponer la idea de que hay que abandonar la innovación, reducir la producción, concentrarla, que es ahí donde ganan personajes como Bill Gates y compañía. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Bueno, obviamente el Acuerdo de Escazú, como cualquier iniciativa de las Naciones Unidas, en este caso elaborado por la CEPAL, que es la Comisión Latinoamericana y históricamente manejada por tecnócratas izquierdistas, se presenta de forma buenista. Se ha vendido al público como un instrumento de protección medioambiental y de los derechos humanos para mitigar los efectos del cambio climático o del manejo económico irresponsable, que por supuesto si es responsable o es irresponsable lo determinan burócratas que en muchos casos nunca han transitado por la empresa privada ni han generado absolutamente nada productivo para la sociedad. Por el contrario, extraen sus recursos a través de impuestos. La firma del mismo, que involucra a 25 países, de los cuales solo 16 lo han ratificado, tuvo lugar en septiembre del 2018, en Costa Rica. Precisamente allí es donde se encuentra la localidad de Escazú, y Costa Rica es un modelo paradigmático de políticas globalistas de ingeniería social hace muchísimo tiempo. Es por lejos una nación inyectada de socialdemocracia y por otro lado también bastante subordinada a los intereses de Washington. Recordemos por ejemplo que Costa Rica no tiene ejército y depende de la defensa militar estadounidense. En el caso de Colombia, que ahora se encuentra en gravísimo riesgo por la implementación de estas políticas, luego seguramente lo desarrollaremos, comienza en 2019.
cuando el embajador Guillermo Fernández de Soto, representante del gobierno de Duque ante la ONU, suscribe a este acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Una de las mayores partidarias del mismo era la entonces política municipal Susana Muhammad, actual ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible del gobierno de Gustavo Petro. Ahora, el gran problema, estimado Julián, es que el acuerdo de Escazú, entre otras cuestiones, otorga un poder exacerbado a las ONGs, a las organizaciones que teóricamente no tienen intereses políticos, pero sabemos perfectamente que sí que juegan para objetivos bien concretos y que tienen que ver con pisotear la propiedad privada, porque a partir de la firma del acuerdo de Escazú, emprendimientos forestales, emprendimientos energéticos, petroleros, mineros, gasíferos, quedan absolutamente interpelados y a merced de que cualquier activista de izquierda realice una denuncia, se intervenga estatalmente a la empresa e incluso se pueda llevar el pleito a instancias internacionales que no reconozcan las garantías de la ley colombiana o de cualquier país suscrito, porque precisamente de esto se trata esta avanzada globalista. Respecto a la cuestión de la constitucionalidad, lo han dejado más que claro en las discusiones parlamentarias. Muchos expertos que se opusieron a la implementación de este acuerdo y que de hecho lo tuvieron trabado hasta fines de agosto de este año, que es cuando finalmente la Corte Constitucional lo aprueba. El punto fundamental es la prelación de las leyes. La soberanía de Colombia queda absolutamente vulnerada ante la legislación internacional. Por otro lado, se utiliza desde los partidarios de Escazú la retórica de que Colombia es el segundo país latinoamericano con más activistas ambientales asesinados, y esta temática, que por supuesto que es muy sensible, nadie quiere que nadie sea asesinado, por supuesto, lamentablemente también entraña controversia, porque muchos ex terroristas de la FARC, del ELN, del M-19, hoy ofician como comisarios verdes del gobierno de Gustavo Petro en la selva colombiana. Son personas que han tomado las armas contra los civiles, que han cometido crímenes horrendos que no seré yo, un periodista argentino, quien se los tenga que recordar o reseñar. Ahora gozan de un estatus privilegiado que no solamente les permitirá denunciar cualquier tipo de persecución política cuando se castigue delitos como la toma de tierras, sino que también utilizarán este nuevo marco institucional para someter y para degradar aún más a los productores agrícolas, ganaderos, forestales y energéticos de Colombia, que ya han sido completamente diezmados por las políticas de decrecimiento que abiertamente lleva adelante Gustavo Petro, por ejemplo, con esta asesora nefasta que es Mariana Mazzucato, una economista de la London School of Economics, íntima del magnate Bill Gates, asesora por más que es atea y abiertamente abortista del Papa Francisco, que ha llegado a celebrar la pandemia del COVID y todas sus consecuencias, tanto a nivel político como a nivel de desastre existencial para la humanidad, puesto que todo suponía una oportunidad para consumir menos, reconfigurar el sistema y abandonar el capitalismo de libre mercado, que es el objetivo que persiguen muchos de estos desalmados, mezquinos y abusivos progresistas de élite que hablan de los desposeídos, pero lo que están buscando ni más ni menos, como bien ha dicho la ex ministra de Medio Ambiente de Dinamarca, Ida Auken, en un artículo del Foro Económico Mundial, es persuadirte de que no tengas nada y que seas feliz, puesto que el carbono que quieren reducir básicamente eres tú en este enfoque. Por supuesto que uno está de acuerdo con que se realicen las medidas pertinentes para evitar externalidades, incendios, envenenamiento de ríos, como por ejemplo ocurre con la minería artesanal del oro en el Cauca, donde la vicepresidenta Francia Márquez posee un cuantioso emprendimiento familiar al respecto. ¡Qué ironía! Pero Escazú va mucho más allá, insisto, permite intervenir en el modo de producción, confiscar directamente la propiedad, y si no hay suficientes recursos en la justicia colombiana para acelerar este proceso, puede intervenir la Corte Interamericana o la Corte Internacional de Derechos Humanos. Por supuesto, como le estaba exponiendo antes Julián, que esta es una herramienta del ecologismo radical para tensar la soga verde y directamente, esto es una metáfora, ahorcar con la soga verde a los sectores económicos productivos y competitivos que ahora se verán aterrorizados y ante el riesgo permanente de expoliación. Todo este tipo de herramientas conducen a la disolución de los estados nacionales en favor de un estado mundial coordinado, como mínimo de un gran gobierno regional,
nacional en América Latina, como ya se tiene, por ejemplo, en la Unión Europea. Y yo no soy un defensor del nacionalismo ni de los estados nacionales, soy un liberal enemigo de toda forma de estatismo y de regulación. Pero justamente la gracia de esto es que los ingenieros sociales están aboliendo, erradicando nuestra vía de escape, que es votar con los pies, huir de determinado país donde las regulaciones, las leyes, los impuestos se vuelven asfixiantes y liberticidas para el desarrollo del individuo, de la familia, de las empresas, e irse a otro donde la situación sea más tolerable. A medida que se consigue que más y más países adquieran los mismos marcos liberticidas, ya no hay salida, y así se concreta un totalitarismo paulatino y sutil. Sutil como el socialismo que busca implantar la famosa Sociedad Fabiana de Londres, centro de pensamiento paradigmático del Partido Laborista que hoy ha vuelto al poder con Keir Starmer. Lo he hablado en una entrevista que me realizó nuestro querido amigo y colega Diego aquí mismo en esta radio, cuando hablábamos del poder subyacente del Imperio Británico hasta la actualidad. Los fabianos proponían conquistar el socialismo, la abolición de la propiedad privada y la creación de una vanguardia tecnocrática que dirija los destinos de toda la sociedad en forma evolutiva y no revolucionaria. Por lo tanto, generarían mucho menos resistencias, y si bien el proceso sería mucho más largo, resultaría más eficiente que, por ejemplo, lo que fue la Unión Soviética y su estallido y su implosión derivada de su propia inviabilidad. Recordemos que una de las principales organizaciones promotoras de Escazú, World Wide Fund, la WWF, es inglesa, tuvo como presidente al príncipe Felipe de Edimburgo, el esposo de la reina Isabel, y luego a Carlos, cuando era príncipe, el actual rey británico, y curiosamente esta ONG, que es de las más protegidas y las más vanagloriadas por Escazú y que tiene presencia en todos nuestros países y una increíble dotación de recursos robados a los ingleses a través de impuestos y provistos también por grandes fortunas de todo el mundo, esa misma WWF tiene una denuncia en la Corte Penal Internacional de La Haya por parte de la Asociación Survival International por contratar a paramilitares terroristas que se dedican a asesinar, a abusar sexualmente y torturar a indígenas de tribus cazadoras en África y en la India con el pretexto de preservar a las especies en peligro de extinción. Es decir, ponen la vida de los animales comunes por encima de la de los seres humanos. Y esa es la base esencial de esta ideología antihumana, misántropa, que busca subdesarrollarnos de manera consciente. Cuando hablan del desarrollo sostenible, en realidad están hablando del subdesarrollo, planificado y obligatorio. Vaya que lo saben los colombianos que trabajan en el comercio exterior y que han visto disminuirse dramáticamente las exportaciones de petróleo y de sus principales productos y commodities por culpa de este gobierno. Mire, esto que me comenta de los incendios es terriblemente preocupante. Hemos tenido un mega incendio en Bolivia que afectó a todos los países aledaños. Actualmente hay una ola en la Argentina, con epicentro en la provincia de Córdoba nuevamente. Y yo no puedo separar este tipo de eventos de los grupos radicales extremistas que en muchos casos se dedican a la toma de tierras. En la Argentina, por ejemplo, he hablado del caso del Mocase Vía Campesina, que es una organización que forma parte de la CETEP, una federación que recibe sendos fondos gubernamentales, los recibió durante el macrismo, los recibió durante el kirchnerismo y los sigue recibiendo durante el gobierno de Javier Milei, que está en cabeza de Juan Grabois, un ministro, literalmente ocupa el dicasterio de desarrollo social del Vaticano del Papa Francisco, y que se dedica a asesinar, aterrorizar y desalojar de sus propias tierras a pequeños y medianos productores agrícolas. Naturalmente, estos personajes, que ya han generado muchísimos dolores de cabeza y cuentan con total connivencia de autoridades como el clan Zamora que gobierna Santiago del Estero, son perfectamente capaces de incendiar la tierra con tal de quedársela para venderla luego, porque este es un aceitado negocio inmobiliario, y es algo que se ha repetido con los campesinos entre comillas sin tierra de Paraguay, durante mucho tiempo con los cocaleros también de Evo Morales, que hoy está incendiando Bolivia contra su antiguo delfín, hoy rebelde, el actual presidente Luis Arce. Entonces sí, claro que muchos de estos incendios, que además son estacionales, históricamente cuando hay sequías hay incendios, también tienen una base intencional, y cuando la retórica oficial de las ONGs, de los políticos de izquierda, de los grupos ecologistas, de los tecnócratas de todos los partidos, acusan a la producción económica de generarlos, están incentivando la implementación de normativas como Escazú para que los verdaderos criminales ambientales no solamente queden impunes, sino que tomen el control absoluto de la situación.
¿Qué le puedo decir del ecologismo radical? Muchísimas cosas. He dedicado conferencias enteras a este tema. Tiene una base claramente malthusiana que parte de la idea equivocada de que los recursos son finitos, la población es creciente y por lo tanto hay que controlar a la población. Ya el gran economista liberal francés Frédéric Bastiat refutó a Malthus en 1840, explicándole que el mundo no iba a colapsar al llegar a los 1.000 millones de habitantes como Malthus preconizaba, algo que ocurrió en 1880, sino que iba a poder albergar a muchos más, incluidos los 8.000 y pico que tenemos ahora, 8.000 y pico de millones, a través de la innovación productiva, de la capacidad del capitalismo para que la misma tierra rinda más a través de la tecnología. Los transgénicos son un excelente ejemplo de ello, han salvado de morir de hambre a cientos de millones de personas y han permitido ganar muchísimo espacio de tierra cultivable y multiplicar el rendimiento de la que ya existía. Pero los ecofascistas, tanto en sus versiones más edulcoradas, como las de las ONGs y los partidos socialdemócratas como Colombia Humana, como las versiones más radicales, por ejemplo los terroristas de una banda llamada Individualistas tendiendo a lo salvaje, intentan imponer la idea de que hay que abandonar la innovación, reducir la producción, concentrarla, que es ahí donde ganan personajes como Bill Gates y compañía, modificar los hábitos de consumo, y pueden ver lo que es Beyond Meat, la carne artificial de laboratorio que intentan imponer Bill Gates, DiCaprio y otros socios de esta locura a punta de pistola en todo el mundo, y que según especialistas como por ejemplo oncólogos españoles e investigadores de Natural Pulse, la carne sintética es altamente cancerígena, pero a ellos nada les importa porque es mucho más fácil hacer negocios con mercados cautivos y obligados a aceptar ciertos abusos que ofreciendo productos libres en competencia a gente que es capaz de elegirlos o rechazarlos. Recientemente en la Argentina tuvo lugar una carta bomba, cosa que no se veía hace muchísimos años, por parte de esta organización que le nombré, Individualistas tendiendo a lo salvaje, supuestamente surgida en México en torno al año 2011, y ya son varios países los que han sufrido este tipo de eventos. En México han atentado contra el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, han herido a un profesor de la Universidad Politécnica de Pachuca, han atacado al servicio postal mexicano, a empresarios energéticos, en Chile han hecho lo mismo con el metro, en Brasil también han tenido actividad, han puesto bombas en Grecia, y en Estados Unidos han secuestrado y asesinado a un CEO llamado Tushar Attri y a otra directora empresarial llamada Erin Valenti, bajo las premisas de querer acabar con la civilización. Esas son sus despreciables proclamas abiertamente, inspirándose en el manifiesto del Unabomber, Ted Kaczynski, un profesor de matemáticas completamente chiflado, víctima del experimento de control mental de la CIA y los Rockefeller MK Ultra, que mantuvo en vilo a los Estados Unidos durante años y que es el principal ideólogo pionero de este movimiento, que como les digo, está cada vez más activo. Mire, respondiendo a esta última pregunta sobre la cuestión de la Agenda 2045, la Agenda del Futuro, este es un procedimiento habitual. Todo esto comienza en 1992 en la Cumbre de las Naciones Unidas en Río de Janeiro, donde tuvieron un rol principal Stanley Johnson, padre del futuro primer ministro inglés Boris Johnson, un tecnócrata ecologista conservador, y Leonardo Boff, un cura de la teología de la liberación, que bendecía a marxistas asesinos y que fue expulsado de la iglesia por Juan Pablo II y hoy es bastante reivindicado por el Papa Francisco. A partir de ese momento se establecieron distintos objetivos. El antecesor de la Agenda 2030 fue el Plan Agenda 21. Ya en 2015 el Plan Agenda 21 fue sustituido por la Agenda 2030, anunciada por el propio Papa Francisco, escoltado por el entonces vicepresidente Joe Biden y el jefe de asesores de Obama John Podesta en el edificio Rockefeller de la ONU. Y ahora que estamos en 2025 y no llegamos a 2030, ya lanzan la 2045. La idea es postergar eternamente las consignas buenistas de erradicar el hambre, limpiar las aguas, acabar con la brecha de desigualdad de género y proteger el medio ambiente, para poder colocarnos más y más y más grilletes como los de Escazú. Para que se den una idea, los países que habían cumplido mejor las metas de la Agenda 21 en América Latina eran el Ecuador de Rafael Correa, la Nicaragua sandinista, una dictadura atroz, y ni más ni menos que Cuba. Así que veremos que todos nuestros países, que durante mucho tiempo, particularmente Colombia, se salvaron
salvaron del azote rojo irán sucumbiendo paulatinamente a este despotismo progresivo si la gente no despierta y actúa para defender sus derechos individuales. Ha llegado la hora de comenzar a analizar más allá del marketing y centrarse en los hechos objetivos y las consecuencias catastróficas de quienes se llenan la boca de buenas intenciones con las que se pavimenta el camino al infierno. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.